Pues buenas. No digo ni tardes, ni noches, ni días, porque no sé en realidad cuándo se va a emitir esto, porque tenemos que editarlo y tenemos que lanzarlo, porque es el primero y porque somos novatos. Entonces, buenas. Ya está Fran riéndose. Eh, Nos presentamos. Aquí somos estas cuatro personas que veis en la pantalla. Este programa se va a llamar El Aquelarre y se llama El Aquelarre, francamente, pues porque lo he dicho antes y se han reído. Somos cuatro brujas que nos gusta pelar gente y prenderle fuego. Entonces, básicamente es un poco de lo que va a ir esto. Vamos a comentar la actualidad o lo que más se parezca a la actualidad de una forma distendida. Y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué estos cuatro frikis aparecen en la pantalla y se montan un programa que se llama El Aquelarre? Bueno, pues si Negre y Alpiste lo han hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Quiero decir, ellos no son nadie y nosotros tampoco. Al final, yo soy, como decía esta mañana en Twitter, un troll venido a más. Que además colabora en programas de televisión y en radios y allí donde me llamen. Y a la sazón conocí a estas tres personas que tenemos también aquí cuando yo gestionaba las redes de UPyD, hola, era @UPyD, y me casaba y tenía que montar un equipo de personas de las que me fiase. Entonces los elegí a ellos. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé a fecha de hoy. Pero desde entonces, y estamos hablando del 2013, hemos seguido en contacto, nos seguimos viendo físicamente una vez al año en unas quedadas que llamamos el Aquelarre. Y el grupo de WhatsApp es pues de los más activos que tengo yo en el móvil, de hecho. Algunas mañanas me despierto y tengo ciento y pico mensajes sin ningún tipo de sentido, como la mayoría de las cosas que vais a ver. Entonces, nos preguntamos en un momento dado, ¿y por qué se va a quedar la humanidad sin saber de qué es lo que nosotros opinamos de las cosas? ¿Vale? O sea, todos vosotros es posible que tengáis algún cuñado, pero otros no. Entonces, ¿cómo os vamos a privar de la oportunidad de que veáis, oye, pon un cuñado en tu mesa? Pues aquí tienes cuatro, puedes elegir. Vamos a opinar cada vez que hagamos el programa de dos temas, ¿vale? Porque si nos ponemos a opinar de todo, pues no serían programas, sería una emisión en vivo y veríais cómo nos crece la barba y nos van saliendo los churretones del café y estas cosas, y queda feo. Entonces nos limitamos a dos programas, a dos preguntas, perdón, y yo hago una pequeña introducción, lanzo la pregunta sobre el tema que vamos a debatir y más o menos cada pregunta durará pues, como media hora, más o menos. Luego Jorge Muñoz Checa, hola Jorge, saluda, hará las ediciones y nos quitará las cosas y luego habrá tomas falsas y nos reiremos y estas cosas. Os presento, está Fran Camino, que es Hola, el señor con la librería en la parte de atrás, es muy intelectual. el único que tiene un plano decente. Jorge Muñoz Checa, que es aquí el técnico, que tiene el mapa mundi en la parte de atrás, y Sergio Acedo, que tiene unas bonitas ilustraciones, y servidor Julio Jonard. Y pues sin más dilación, yo creo que vamos a empezar, habiendo explicado ya esto, con los dos temas de hoy. El primero de ellos es, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿vale? Lo que nosotros mismos hemos visto cuando hemos salido a la calle estos días, eh, viendo los incumplimientos de la gente y viendo que muchas veces el gobierno, cuando ha salido a explicar las fases, las franjas, los sorteos de operación desescalada o el COVID Visión, y viendo la tensión que hubo esta semana para prorrogar el estado de alarma, ¿creéis que necesitamos un nuevo estado de alarma, es decir, que hay que volver a prorrogarlo? ¿O es posible que se apliquen otro tipo de mecanismos? Pongo un poco de marco o de contexto en esta situación. Lo que más importa ahora mismo, creo yo, más que las medidas del gobierno o las medidas de la oposición o lo que se le ocurra a la gente proponer, es responsabilidad individual, que yo creo que es una cosa que a todas luces, y no podemos negarlo, cuando bajamos a la calle vemos que falta bastante. Esta responsabilidad individual, cuando la gente no cumple, el gobierno necesita de algunos mecanismos,
para poder decirle a la gente no te estás comportando como se supone que te tienes que comportar, pescozón y pa' casa. ¿Es el estado de alarma ese mecanismo para dar los pescozones y mandar a la gente a casa? ¿O habría otras posibilidades a la hora de tener que gestionar esta desescalada, estas fases, hacerlo de otra manera, mejor planteado, con una mayor estructura, mejor comunicado, contando con la oposición? A vosotros va. ¿Quién empieza? Yo mismo, si queréis. Perfecto, Fran. Si cuando, o sea, la pregunta básicamente es, ¿deberíamos de continuar con el estado de alarma? Ahora, o sea, si analizamos la situación, hay muchas posibilidades para salir de esta. Eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Me imagino. Ahora bien, el PSOE, el gobierno, con Podemos, con los expertos que tiene, han elegido una vía, estamos siguiendo esa vía, y si ahora cortáramos de raíz este camino que se ha abierto, me parecería una brutalidad. Estamos viendo precisamente todo lo que está pasando. Yo creo que mucho de esta parte es de la irresponsabilidad, ya no solo de cierta gente, que ahí no me meto, sino también de ciertos políticos que están apretando para intentar salir cuanto antes a la calle. Seguramente porque están poniendo por delante, bueno, ellos dicen que la economía, ¿no? Bueno, querría verlo yo, pero vamos, en este momento, y si queréis lo vamos hablando, lo vamos debatiendo, cualquier cosa que no sea prorrogar ahora mismo con medidas que se puedan aplicar de restricción, de libertad de movimiento a los ciudadanos, y eso solo se puede con un estado de alarma, me parecería una irresponsabilidad. ¿Vale? Jorge. Es que yo creo que partimos de un fallo en la hipótesis inicial. La cuestión es que actualmente llevamos varias prórrogas de un estado de alarma impuestas por el gobierno al Congreso. Es decir, no se ha dialogado con nadie, no se ha creado un marco que permita prorrogar la situación. Es decir, se ha utilizado el estado de alarma para cerrar el Congreso por primera vez en siglos. Se ha utilizado el estado de alarma para echar a los periodistas de la Moncloa, se ha utilizado el estado de alarma para muchas cosas que no es para lo que es. Entonces, la situación no nos permite continuar con el estado de alarma tal y como está. De hecho, ya no es el nuevo estado de alarma de los próximos 15 días, ya es distinto, porque el gobierno acaba de cambiar los ERTES, ya no están ligados al estado de alarma, ya el Estado no está en alarma, hay una parte del Estado que está de una manera y otra parte que está a otra. El ejército ya no está haciendo los controles que estaba haciendo con la policía. Es decir, hemos cambiado de situación. Ahora estamos en una situación de salud pública respecto a una situación de alarma. Con lo cual ahora lo que nos tiene que regir son los criterios de salud pública. Aparte entramos en la parte de las sanciones que se han utilizado durante el estado de alarma, que jurídicamente están empezando a haber problemas con sanciones que igual el estado de alarma no era el instrumento para sancionar lo que se está sancionando. O sea, es que algo que se está demostrando que tiene fallos, prorrogarlo por prorrogando, si no hay consenso, yo creo que no tiene sentido. Sergio. Pues, a ver, es que hablamos de prorrogar un estado de alarma 2 días después de que se haya prorrogado el estado de alarma por los pelos en el último momento y gracias a Inés Arrimadas que ha salido al rescate de Pedro Sánchez, porque hay mucha discrepancia en cuanto a que el estado de alarma tenga que estar vigente o no. El estado de alarma es uno de los 3 estados excepcionalísimos que contempla la Constitución para situaciones excepcionales, con el que se pueden suspender o limitar derechos fundamentales, que no estamos diciendo ninguna tontería. Entonces, a mí se me hace muy complicado compatibilizar un estado excepcional con señoras yendo a la peluquería, abuelos dando paseos por la calle, gente yendo a trabajar, terrazas de bares abiertas, etcétera, etcétera. Decía Fran que, claro, no podemos cortar de raíz un camino que el gobierno ha ido siguiendo. Pero cortar de raíz ¿el qué? Si es que realmente el propio gobierno es el que se está encargando de transmitir un mensaje hoy, hace unas horas, el presidente del gobierno ha salido en rueda de prensa y ha dicho que le estamos ganando el 99% de terreno al virus. Lo ha dicho así. Estás transmitiendo un mensaje a la población
de que poco menos que esto está ganado, estás permitiendo que la gente se vaya a llenar los paseos marítimos, a correr, a cualquier actividad, peluquerías, bares, tiendas, ferreterías, etcétera, y por otra parte nos estás diciendo que tenemos que seguir prorrogando el estado de alarma. No es necesario, no lo digo yo, lo he visto en opinión de muchos juristas. No, esto no es lo de los juristas así en general. Yo sigo a magistrados, sigo a jueces en las redes y tal, y todos coinciden en que no es necesario el estado de alarma para aplicar medidas de restricciones de movimientos y otras que sean necesarias para esto. ¿Habrá que prorrogarlo? Yo creo que habrá que prorrogarlo, pero por la incompetencia del gobierno. Simplemente creo que la cosa se va a desbocar y tendremos que dar pasos atrás para volver a meter a la gente en su casa. Por desgracia, porque igual que en mi opinión, y ya termino, esto empezó muy tarde, creo que lo quieren acabar muy pronto y me parece que es un error la situación en la que estamos y las calles llenas de gente. Vale, hago unas pequeñas matizaciones y luego os devuelvo la palabra correspondiente. Es cierto, Sergio, empiezo por ti, que efectivamente esto empezó muy tarde, es completamente cierto. Es también cierto que el gobierno, a la hora de tener que gestionar el estado de alarma o de tener que hacer ciertas comunicaciones, ha comunicado como el culo, las cosas como son, y además, a la hora de tener que indicarnos cuáles eran esos otros mecanismos, no lo ha hecho, se ha escudado en una especie de no hay un plan B sin explicar absolutamente por qué no hay un plan B. ¿Vale? Tenemos un problema de percepción y de situación, y esto lo decía Jorge también al principio. El Estado empezó muy tarde a darse cuenta de la magnitud del problema al que nos estábamos enfrentando. Tan tarde que lo único que pudo hacer en ese momento era aplicar un estado de alarma, porque la cosa se había ido de madre absolutamente y no había ningún otro mecanismo. ¿Cuál es el problema que le veo yo a la situación actual? Porque habláis, y Jorge dice, hay problemas de salud pública, hay otro tipo de legislaciones. El problema es que ni el gobierno ni la oposición están en una situación de sentarse ahora mismo para pactar un marco legislativo fuera del estado de alarma y aprovecharse a través de una serie de transiciones o de legislación de camino para que pueda empezar a aplicarse desde el momento en el que decae el estado de alarma. Tú dices, lo ha aprobado por los pelos. A ver, y Jorge decía, es que lo impone al Congreso. A ver, es una prerrogativa del gobierno el ir allí y plantear, oye señores, yo tengo aquí un estado de alarma. Al final, si a ti te dan los números, tú coges y lo puedes seguir prorrogando. Lo de hacer una serie de cosas que no están previstas en el estado de alarma, la legislación que desarrolla los 3 tipos de estados excepcionales prevé y directamente acoge legalmente todo lo que se ha estado haciendo, mal haciendo. Eso no te lo voy a negar. Porque se ha hecho mal, porque se han notificado las cosas 3 horas antes de que los trabajadores no esenciales tuvieran que volver al trabajo, la gente no sabía si tenía que volver o no, la gente que tenía que abrir este lunes se encontró las cosas en el BOE el domingo por la mañana con una serie de requerimientos de EPIs y desinfecciones que no podía comprar para tenerlas el lunes para poder implementarlas. Al final, muchísimas de las cosas se han hecho mal porque yo creo que también es verdad, nadie se ha enfrentado a nivel internacional a una situación de pandemia como lo que hay. Y nadie a nivel político, me refiero, a nivel teórico y a nivel de técnicos, es muy posible que todo esto estuviera en papeles que nadie leyó. Esto es muy habitual. La cuestión es que personalmente creo que ni el gobierno ni la oposición están en una situación que puedan plantearse una salida del estado de alarma regulada lo suficiente como para poder volver a meter a la gente en casa con una nueva oleada. Y digo, va a haber una nueva oleada. Quiero decir, esto no es teorizar, ni ser agorero, ni pensar en lo peor. Es que va a haber una nueva oleada, porque a más gente en la calle, más posibilidad de contagio, por lo tanto, más posibilidad de saturación de las UCIs. No estás preparado, estado en diversas fases, movilidad de la gente, se puede volver a liar. Entonces, si se puede volver a liar, tú necesitas un mecanismo. El problema es que ese mecanismo se tiene que pactar y tiene que ser de acción rápida. Ahora, con esta suerte de codecisión con las comunidades autónomas, si dejáramos de lado el estado de alarma, tendríamos no un problema, sino 19 problemas distintos, que es yo ahora no estoy de acuerdo. Mirad lo que está pasando con el tema de las fases. Las comunidades autónomas le dicen al Estado, oye, yo quiero pasar de fase, cumpla o no cumpla con los requisitos que tú me has pasado, firme o no firme.
yo te paso la solicitud de requisitos y luego cuando el Estado dice no estoy de acuerdo con todo lo que me has pasado, estos sí y estos no, ahora me quejo. Es el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, con Chimo Puig, diciendo no entiendo por qué estas que hemos pasado no cumplen y estas otras tal, el Estado nos deja de lado, tal, no sé qué. Ya estamos con esas, con gobiernos del mismo color. Imaginaos la que se puede liar con 19. Entonces, creo que tenemos un pequeño problema de transición hacia esa especie de nuevas fases o nueva ola. Fran. Sí, pero Julio, ay, Sergio. perdón, me he No, colado. no te preocupes. Venga, si quieres No, puntualizar. Dale. en lo que hablabas de que el gobierno, de que ningún gobierno se ha enfrentado a una situación así antes y tal. Mira, yo perdono errores, yo perdono incapacidad de gestionar cosas que nunca se han gestionado, perdono el no poder aprovisionarte de mascarillas en un mercado internacional absolutamente desabastecido. Se pueden perdonar muchas cosas, pero las mentiras no. O sea, es que el presidente del gobierno ha dicho en la misma sesión parlamentaria, por un lado, que anular el estado de alarma haría decaer los ERTES, y por el otro lado, en la misma sesión parlamentaria, ha agradecido a Ciudadanos su pacto que incluye desvincular los ERTES del estado de alarma. O sea, tú no puedes decirle a la gente que si el estado de alarma decae, las personas que lo están pasando muy mal se van a ver en la calle, por decirlo de alguna forma, se van a ver sin ayudas, y por otro lado, estar diciendo que tu acuerdo con ese partido incluye desvincularlos. ¿Tienes que explicar mejor las cosas? Sí. Tienes que... Es que es ahí, perdón Sergio, de donde yo quiero ir. Que decir, el problema que tiene el presidente de gobierno es un problema de comunicación. Porque el pacto al que llega con Ciudadanos es un pacto después de la prórroga del estado de alarma. Y lo que le está pidiendo al Congreso es la ratificación de esa prórroga del estado de alarma. De Es decir, acuerdo, pero el presidente del gobierno sabe perfectamente que puede hacer un real decreto que vincule los ERTES a otra cosa o a otra fecha y desligarlos del estado de alarma. Después de la prórroga puede, sí. No tiene por qué ser después, lo puede hacer antes y cuando el estado de alarma cae, el real decreto sirve de ley de transición, por decirlo de alguna forma, hasta que se ponen en marcha otras leyes, otros mecanismos. Insisto en lo de decir la verdad. El gobierno no ha dicho toda la verdad. Ha cometido errores de comunicación, sí. A mí lo que me queda la duda es si son conscientes o inconscientes. Y sobre lo de administrar esto con 17 comunidades autónomas, cada uno pidiendo lo suyo, bueno, hemos tenido al gobierno con un mando único y ha sido un despropósito. Porque el mando único del gobierno, la máxima autoridad, que era el ministro de Sanidad, ha sido incapaz de gestionar cosas y comunidades autónomas han tenido por su cuenta que empezar a buscar EPIs, mascarillas en el mercado internacional porque el gobierno no era capaz de administrarlo. Es que era un desmadre. Los únicos mandos únicos que han funcionado son los que ya había, que son la dirección de la Guardia Civil, la dirección de la Policía y el Alto Estado Mayor de la Defensa, que es que ya son mandos únicos de por sí y es lo que se ha gestionado bien. Pero una decisión que sobre el papel teóricamente parece buena, que es la de centralizar todo el mando en el gobierno, a la hora de la práctica se ha convertido en un caos. Entonces, cuando el gobierno dice o estado de alarma o caos, o no hay plan B, mi respuesta es más caos. Es que el problema, lo que estabais comentando, y además estáis al final todos de acuerdo, es que hay, bueno, fallos de comunicación, eso es evidente, creo que todos lo hemos hablado, o sea, lo hemos manifestado igual, ¿no? Pero también todos habéis manifestado que sí que hay un problema de que va a venir una segunda oleada. Nadie lo descarta. ¿Cómo podemos prever que no ocurra este problema? Efectivamente, tenemos que regular esas olas de ciudadanos que se van juntitos a las terrazas a tomar vermú. Y tantos ejemplos que hemos visto. ¿Vale? ¿Cómo podemos para eso? Tenemos que regularlo. Lo primero que tiene que hacer el gobierno a nivel de comunicación, transparencia. Lo que tú decías, no se sabe exactamente hacia dónde van en los mercados, qué van comunicando para cada cosa que están dando. ¿Por qué se tiene que hacer un estado de alarma? Es que ese es el problema, que es que mucha gente dice, bueno, pero si me estás diciendo que tengo que tener una reunión, que puedo tener hasta una reunión con 10 personas, que no sé vosotros, pero yo es que me reúno con 10 personas en fin de año. Yo no me reúno con 10 personas en otro momento del año. Y de hecho, cuidadito a aquella gente que nos escuche o nos vea, porque no, que el gobierno diga que se puede no significa que lo hagamos. Vamos a ser consecuentes, vamos a ir por delante del gobierno, porque es una cosa que ellos no han sabido comunicar. Y es eso, o sea, quizás está habiendo demasiada presión porque no se ha comunicado efectivamente
o sea, ¿para qué es un estado de alarma? Y además tiene que ir, por otra parte, hilado a una medida económica, porque mucha de la gente que dice, por Dios, que abran ya la puerta, que podamos salir, es porque que tienen que comer, tienen que trabajar. Y lo que hay que decirles es que, claro, tú tienes que salir a la calle porque tú necesitas ganar dinero para tu familia. Pero es que, como no haya una regulación, un estado de alarma que permita que no haya ese intercambio entre la gente, a lo mejor no es que no pueda hacer tu actividad económica, sino que es que va a haber tantos muertos que es que no va a tener no va a tener clientes a los que poder llevar a tu negocio. Y eso hay que lidiarlo también. Entonces, bueno, un poquito era lo que estabais diciendo. O sea, comunicar para qué sirve un estado de alarma y prolongarlo. La segunda oleada ya nos la vamos a comer con patata. Eso es inevitable. Vamos a intentar concienciar a la gente para que no haya una tercera. Jorge. Yo es que creo que debemos retrotraernos bastante más y hablo de la época en la que nosotros 4 trabajábamos juntos. Llevamos cuántos años de campaña electoral continua, día a día, de nuestros partidos políticos, y hablo de todos, desde el partido más pequeño del pueblo, independiente de lo que sea, hasta el más grande. Entonces, a una política comunicativa de campaña continua no le puedes pedir proyectos de futuro de consenso serios. Es decir, ¿cuál es el problema que estamos viendo? El gobierno está utilizando una comunicación electoral para mentir y solo busca decir lo bueno en este momento. Hablabais de la responsabilidad individual de la gente. A la gente le han vendido que nos hemos encerrado 2 meses para aplaudir en los balcones. No han visto a la gente morirse, salvo el que tenga algún conocido. No ha habido cadáveres, no ha habido médicos con las gafas con heridas, no ha habido enfermeras llorando en las esquinas. Perdón que te corte, Jorge. ¿Dónde no lo ha habido? En los medios de comunicación. Ni el gobierno lo ha transmitido. Porque matices, me refiero a eso. Porque no lo ha sabido. Porque nosotros que nos movemos mucho en redes sociales, todos hemos visto eso. ¿Vale? O sea, médicos con las marcas, con las horas, todos seguimos perfiles de médicos, nos han contado cómo estaba todo eso. Las redes sociales sí que han bullido de información a ese respecto. Por eso cuando decías que no lo ha habido, digo, vamos a matizar dónde no lo ha habido. No lo ha habido en los profesionales de la comunicación. Es decir, el médico que tiene un perfil en Twitter pone lo que le dé la gana. Pero los profesionales de la comunicación ha sido, la orden es, vamos a aplaudir, vamos a dar vueltas con la policía local a las 8 de la tarde y vamos a hacer esto una fiesta en los balcones. Cuando esto se hacía para que no muriera más gente. No para que no muriera gente, sino para que muriera la mínima posible. Partiendo del principio que 1000 personas al día era algo como que dices, el 11M fueron 200. Y nos sacudió durante años. Tiró un gobierno. Entonces, aquí hemos vivido una estrategia de comunicación y ahora estamos en otra estrategia de comunicación. Estamos en una pelea por el relato, los ayuntamientos por un lado, las comunidades autónomas por otras, las regiones por otra, el gobierno por otro. Estamos todos en una pelea a ver de quién consigue que la culpa sea de otros y los éxitos sean míos. Y mientras tanto la gente se está muriendo. Que es que hoy hemos tenido menor de 150 han sido, o sea... Ayer subimos, pusimos en 1095, creo recordar la cifra, o sea, ya es sábado. Seguimos siendo el país por habitante con más muertos, que es que parece que esto ha sido jauja, que tenemos a un ministro de Interior en una rueda de prensa diciendo que todo ha salido bien, a una vicepresidenta diciendo que Portugal ha ido mejor porque estaba más lejos de Oriente que nosotros, entonces a nosotros nos ha caído... O sea, tenemos un gobierno que está haciendo la risa, que no olvidemos que la semana antes de decretar el estado de alarma se estaba peleando por una ley de violación para el 8M. Que no olvidemos que la única pelea del gobierno antes de la semana anterior de encerrar a todo el mundo en casa era una pelea sobre la violación. Era una ley sobre violación, era la única preocupación del gobierno, con requerimientos de la OMS, con requerimientos de la UE, con la situación que ya había en Italia.
Que es que esto ha sido un sin Dios, Bueno, unos pero problemas de coordinación. Es que es una perdona que te barbaridad. interrumpa, Jorge, pero también es verdad que tampoco podemos achacar ahora al gobierno. Es verdad que ha habido muchísimas cifras de muertos, bueno, personas muertas más que cifras, porque caemos otra vez en la inhumanidad. Pero aún así tampoco podemos achacarlo. O sea, tenemos a un país que era el caldo de cultivo para que esto pasara. Porque a día de hoy estamos hablando de que, bueno, ¿por qué tenemos tantas cifras de contagio? ¿De dónde venía? Si el núcleo venía de China y somos a día de hoy los segundos a nivel turístico, por ejemplo, en España, de gente que va hacia países de fuera, o somos los primeros a nivel de Erasmus que tiene en toda Europa. Es que somos el caldo de cultivo. ¿Cuántos vuelos internacionales salen anualmente en España? Pero Fran, Italia. Sí, Italia también. Italia tenía distritos ya con gente confinada y Sí. España estaba mandando aviones a partidos de fútbol en Italia. Quiero decir, entiendo en parte lo que estás diciendo, pero claro que la responsabilidad es de no actuar antes y se verá, porque hay muchos rumores en las redes y tal, de que si el gobierno esto lo conocía en febrero y en enero, y bueno, habrá procesos judiciales y se demostrará. Serio, en los partidos de fútbol, ¿qué fue? ¿Solo gente del PSOE y de Podemos? ¿O era de toda la población y todos los partidos? Porque es que Era de una población a la que el Claro. Ministerio de Pero hay Sanidad una en Twitter le responsabilidad. decía que no pasaba nada cuando llegaras a España si habías estado en otro país, que si no tenías síntomas no tenías que hacer nada. No se le puede echar la culpa a la gente. Los Claro que no. protocolos los marca el gobierno, no las personas. Hay, O sea, indudablemente no hablemos todos a la vez porque la gente se puede liar un poco y al final se genera un ruido que no termina de entenderse. Hay que marcar una serie de líneas claras, ¿vale? Hay una responsabilidad directa por parte del gobierno en una inacción y en una serie de órdenes en un principio que ellos decían que estaban basadas en criterios técnicos, que no es cierto que estuvieran basadas en criterios técnicos, y si estaban basadas en criterios técnicos, estaban basadas en criterios técnicos equivocados. Equivocados en ese momento, no equivocados a posteriori. Ese marco del debate, de ahí no podemos salirnos, ¿vale? O sea, asumamos en todo momento que el gobierno tenía información sobre que la cosa se estaba desescalando, porque los informes de la OMS son informes públicos a los que puede acceder cualquier gobierno, la cosa se estaba yendo de madre, lo sabían, estaba habiendo infecciones, teníamos a Italia, podíamos mirarnos en el espejo y el problema es que se pensó que aquí no iba a pasar. Y se actuó como la información que se tenía en ese momento, esto no es mayor que una gripe. Es cierto que es la información técnica que había en ese momento. Quiero decir, si asumimos también que China nos engañó y no nos dio toda la información de viralidad, de muertos, de alcance, al final pues la gente se tomaba, los técnicos, se tomaban esta información, que era lo que nos llegaba de forma sesgada, como que efectivamente pues esto no es mayor que una gripe. Si tú tienes información de que esto no es mayor que una gripe, de una de las tantas gripes que afectan a tu país anualmente, tú tomas las decisiones como lo que es. Cuando de repente tú tienes las UCIs completamente saturadas, y las UCIs estaban saturadas ya el fin de semana del 8M, cuidado, aquí en Madrid estaban saturadas ya el fin de semana del 8M, y marco, y yo lo quiero dejar bastante claro, digo el fin de semana del 8M porque es el fin de semana que todos queremos acordarnos cuando las cosas se nos fueron de madre. Yo no culpo ni a la manifestación del 8M ni a nada por el estilo. La responsabilidad a quien yo se la achaco es al gobierno, pero no por la manifestación del 8M, sino porque no hizo nada para todos los eventos que se produjeron ese fin de semana. Eventos deportivos, eventos en la calle, la gente deambulando tranquilamente por sus casas porque no estábamos informados de la que se podía liar. Entonces, marco ese fin de semana como el fin de semana que la manifestación más importante que hubo fue esa, pero hubo infinidad de actos que se produjeron durante ese fin de semana que no se tenían que haber producido y que quien es responsable en última instancia de no haber tomado una decisión previa y tendrá que responder de por qué no la tomó es el gobierno. A partir de ahí, creo que hay ciertas cosas que tampoco podemos obviar en el debate y es cuando te están pasando todo este tipo de cosas, tú tiendes a actuar tapando, porque esto es como un casco, imaginémoslo, estamos en mitad de alta mar, no tenemos asistencia absolutamente de nadie, el casco está lleno de agujeros y tengo que ir tapándolos. Cuando tapo uno, me sale un agujero en otro lado y se me empieza a llenar de agua. El gobierno está actuando así. El problema no es cuando tú, a principio de la pandemia, empiezas a actuar de esta manera. El problema es cuando sigues haciéndolo 2 meses más tarde. Y el problema es cuando tú no solo le dices a la oposición no hay un plan B, sino que lo dejas caer sin explicar por qué no lo hay.
sin explicar por qué técnicamente no es posible que ahora mismo, a 3 días de tener que votar la prórroga del estado de alarma, no estás capacitado legislativamente para que haya un plan B. Y tú comunicas, no hay un plan B, señores, es su responsabilidad, y lo que haces es, de alguna manera, soltar un mensaje de chantaje hacia toda la oposición y pretender que sea la oposición la responsable, cuidado, de que esto no salga adelante. Y eso es un juego comunicativo, ahí le doy la razón completamente a Jorge. Es decir, aquí se está jugando a quién impone los relatos. Y se está jugando por parte del gobierno, por un lado, pero también por parte de la oposición. Hay un discurso muy negativo por parte del Partido Popular jugando a, mira, aquí estamos con que el gobierno no compra test, que el gobierno no hace X cosas, que no estamos actuando cuando lo que estamos pidiendo es que haya test para todo el mundo, que la gente pueda volver a trabajar. Vaya, la oposición está haciendo de oposición. Vaya. Sí, pero cuidado que está haciendo de oposición irresponsablemente. Quiero decir, tú puedes hacer de oposición como lo ha hecho Inés Arrimadas, que es decirle, mire señor, yo no estoy de acuerdo y esto no es una prórroga a Pedro Sánchez ni al gobierno de Podemos. Esto es una prórroga al estado de alarma. Y solo te la voy a aprobar si me desvinculas ciertas cosas del estado de alarma. Y para el próximo estado de alarma hablamos, cuidado. Que eran, Julio, las mismas propuestas que había puesto el Partido Popular, las mismas. Desvincular los ERTEs del estado de alarma. Lo que pasa es que al gobierno no le importa las medidas que se adopten, sino con quién las va a adoptar por pura estrategia política y de comunicación. Y en eso os doy la razón. Entonces, eso no puede ser. Eso lo hace el Partido Popular y eso lo hace el PSOE también. Quiero decir, claro, lo que digo es que no puede ser que en el Estado, en el estado actual de las cosas, lo que no puede ser es que nuestros gobernantes, porque está bien eso de criticar a la oposición, y claro que es criticable las cosas que hace la oposición, pero quien gobierna es quien gobierna. Y quien gobierna no está pensando en solucionar este gravísimo problema, el más grave que hemos tenido en la historia reciente, sino en cómo salir lo menos dañado posible de esto. Y es lo que no puede ser. El gobierno se tiene que poner a trabajar y por lo menos contarnos quiénes están tomando esas decisiones, que no lo quieren hacer. Y cuando no te quieren desvelar ni quiénes están tomando las decisiones, tú no le puedes decir a la población que se tiene que encerrar en su casa en base a unos criterios de unos señores que no te queremos decir quiénes son. ¿Habéis visto los criterios? Muy grave. Os pregunto, ¿habéis visto los criterios? Vale, han salido publicados. ¿Os parecen extraños los criterios? Yo los veo muy lógicos. Sí, tiene sentido, tienen todo el sentido del mundo. Sí, pero ¿quién los decide? Si estamos de acuerdo con que los criterios son lógicos, ¿vale? Quien los decida o los deje de decidir, si los criterios son lógicos, no hay tampoco tan gran problema. El problema no es ese. Yo creo que el problema está detrás. Es decir, el problema es realmente cómo hemos llegado a esos criterios y si realmente la información que tú me estás mandando o que yo te he exigido, es decir, las comunidades autónomas sabían que eran estos los criterios y sabían cuál era la cuantificación de los criterios. Ese es el tema transparente que yo creo que nos falta muchas veces por cuestiones de credibilidad. También es verdad, y eso... Yo he criticado al gobierno y luego me he puesto a criticar a la oposición. Y tú coges el guante y dices que hay que criticar al gobierno porque es el que no está haciendo las cosas bien. Tienes razón, pero yo creo que hay que criticar a todo el mundo cuando no hace las cosas. Y en este caso, el gobierno no está haciendo las cosas y la oposición tampoco está haciendo el trabajo que le corresponde de una oposición leal en un problema como el que nos encontramos. Pero si han aprobado los estados de alarma una prórroga tras otra cuando era evidente que había que hacerlo. Cuando era evidente que el país se tenía que encerrar en su casa, no había otra opción que apoyarlo. Pero Sergio, si salieron hace unos días bailando la conga ni Fema, por Dios. Bueno, pero a ver. Claro, entre eso, luego coge y la presidenta Ayuso, que era, bueno, parecía un ángel, ahora de repente coge y sí, que tienen que salir a la fase 1 los madrileños, pero estamos locos. Bueno, que tú eres andaluz como yo, sabemos perfectamente cómo se vive esto de aquí. Veíamos lo de Madrid como, Yo soy andaluz como tú y vivo en Málaga, que sigo en fase 0. La cuestión es la siguiente, Fran. El presidente del gobierno ha mentido hasta a la OCDE. Pero si es que cuando Julio decía lo de los criterios, ¿os parecen bien? No, las medidas que se han adoptado. Si es que no sabemos ni si las cifras son correctas, pero si es que en mitad Eso es completamente cierto. En mitad del proceso se ha cambiado el sistema por el cual se evalúa. Antes se contaban determinados casos que ahora no se cuentan o al revés. Pero internacionalmente. Sí. Pero es que todo es un despropósito. El presidente del gobierno sigue diciendo que somos los primeros en el mundo en hacer... Oiga, que es que no, pero no mientan más. Pero no nos mientan más. Os recojo un poco el cable antes de cambiar de tema, ¿vale?
creo que podemos estar todos de acuerdo en que de cara a la próxima vez que haya que votar un estado de alarma, porque va a haber que votar una prórroga del estado de alarma, porque el presidente de gobierno ha dicho que va a llevar una prórroga del estado de alarma, no es porque lo creamos o lo dejemos de creer. ¿Creéis que lo suyo sería empezar a trabajar desde ya en una serie de mecanismos que no fueran el estado de alarma para poder gestionar esto de forma distinta junto con las comunidades autónomas que han sido las grandes dejadas de lado en la mayoría de esta crisis y las que tenían información directa sobre qué es lo que estaba pasando en cada uno de sus territorios y las que muchas veces le han dicho al Estado, oye, es que estás aplicando un estado de alarma general en islas que llevamos meses sin tener ningún tipo de contagiado, ni ningún tipo de muerto, y ni los hospitales saturados tampoco? ¿Creéis que lo que debería plantearse el gobierno junto con la oposición son una serie de medidas para que estas desescaladas sean seguras por un lado en caso de que tengamos que echar freno y volver atrás y que en lugar del estado de alarma las medidas que saquen sean unas medidas que nos permitan todo esto, pero yendo todos en la misma dirección en lugar del gobierno por un lado y la oposición por otra? No va a ocurrir. Bueno, Salvo que cambiemos a un gobierno y a una oposición, no va a ocurrir. Entonces, asumamos una cuestión clara. Pedro Sánchez es quién es, Pablo Casado es quién es, Abascal es quién es, Pablo Iglesias es quién es. Entonces, tenemos a una parte del gobierno que es la de Podemos intentando imponer sus situaciones ideológicas aprovechando el estado de alarma. Ingreso mínimo vital, intento de nacionalización de la electricidad cuando el estado de alarma, un montón de cosas ideológicas. Cuando aquí lo que tendría que primar es la practicidad. Tendría que estar Fernando Simón, el Fernando Simón de Transportes, el Fernando Simón de Interior, el Fernando Simón de... diciendo esto es lo mejor, punto, ya está. Y cuando salgamos de aquí debatimos criterios políticos. Pero el problema es que están primando las opciones políticas frente a las opciones técnicas. En situaciones de emergencia, el concejal de bomberos se aparte y el que manda es el jefe de bomberos. Aquí está pasando al revés. En situaciones de emergencia, en vez de apagar el incendio los bomberos, los políticos le han dicho a los bomberos, quitaros que nosotros cogemos el extintor que ya nos encargamos. Esa es la situación en la que estamos. Entonces, el estado de alarma no tiene sentido porque no se está utilizando para lo que es. Se está utilizando para otras cosas. Porque lo que aplica ahora es volver a salud pública, a la ley de protección civil, que ¿para qué? Para que guardemos el estado de alarma si vuelve a haber un brote brutal. El estado de alarma se puede aplicar en 2 horas. Si tú ya sales del estado de alarma, porque la gente ya la ha sacado del estado de alarma en el momento, como dice Sergio, se va a la peluquería a mirar, a ponerse la permanente, vale, pues pasamos a esas fases de desescalada. Utilizamos la ley de seguridad ciudadana, utilizamos salud pública y utilizamos la ley de protección civil. ¿Qué se nos dispara? Otra vez el estado de alarma. Pero es que si no, ante esa segunda ola que va a venir, ¿qué nos queda? ¿Pasar al estado de excepción directamente? Entonces, si hemos decidido bajar el nivel de confinamiento y hemos decidido reactivar la economía, usemos las medidas legales normales para situaciones normales. Y cuando se nos vuelva a ir Pero no de estamos madre, en una situación normal. Es que no estamos en una situación normal. es que a la gente le estamos haciendo ver que ya estamos en una situación Ya, pero normal. eso es un problema que tenemos actualmente con la dirección a la que está yendo el gobierno. El gobierno está haciéndole creer a la gente, por un lado, que ya estamos desescalando y que estamos en cierta forma bastante seguros, y luego está saliendo a decir, cuidado que os estáis confiando demasiado. Igual es que el mensaje que tú estás dando no es el correcto. Sí. Así. La pregunta de Julio era la siguiente. ¿Debería el gobierno hacer lo que debe el gobierno hacer? Porque esa es tu pregunta. ¿Debe el gobierno sentarse con la oposición y con las comunidades autónomas y tal? Claro, pero es que eso debería haberlo hecho el gobierno desde el primer día de toda esta movida, porque cuando tú estás declarando un estado de alarma, un estado excepcional, lo que no puedes hacer es lo que ha hecho el gobierno, que es, estas son mis condiciones, y cuando le preguntas, vale, y si no es esa, ¿podemos aportar? No, es que no hay plan B, es que esto es lo que hay, eso es imposible. Entonces, imposible no, se ha hecho, lo que es inadmisible. Pero claro que el gobierno debería sentarse con todos los actores, claro que tendría que consensuar con todas las comunidades autónomas y con la oposición, claro que sí, pero yo coincido con Jorge, pero no va a ocurrir, porque tenemos a día de hoy al gobierno, dice al presidente del gobierno en la tele diciendo tenemos que ir todos a una, y al partido del presidente del gobierno en las redes sociales criticando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y diciendo barbaridades. Ahí está en las redes y lo podéis consultar. Entonces, cuando por un lado estás diciendo necesitamos ir todos a una y por otro lado estás crispando, porque cada vez que Adriana Lastra abre la boca solo sirve para crispar,
que sí, que en la oposición también hay gente que crispa, pero es que resulta que el PSOE es el partido del gobierno. Entonces, si ellos mismos no empiezan a dar ejemplo, yo estoy convencido, como Jorge, de que no sé si va a ser imposible, pero muy, muy difícil va a ser, claro. Y al final, pues se tendrá que recurrir a lo mismo que se ha recurrido ahora o al plan B real, que es si no eres capaz de llevar esto para adelante y tus propios socios de gobierno no te están apoyando tus medidas, oye, échate a un lado y vamos a intentar que esto lo gestione otro. Me parece un poco peligroso que en mitad de una crisis como la que estamos nos pongamos a elegir a ver quién tiene que gestionarlo. Sobre todo con lo que tardamos en tomar decisiones aquí a la hora de tener que formar un gobierno. Fran. No, es que me hace gracia, porque cuando tenemos un problema como tal, echamos un gobierno, ¿vale? Que espérate, que viene la oposición que está sobradamente preparada. ¿Tan sobradamente preparada? No, sí, hombre. No es eso y lo sabes, no. Te permite el lujo, Sergio, de decir que hay que consensuar con las comunidades autónomas. Claro, espérate, tranquilos, paremos el estado de alarma, paremos el virus, señores, que vamos a sentarnos en esta mesa con un vermú y vamos a dialogar y llegar a un consenso. Pero estamos locos, estamos hablando del lado ejecutivo, del poder ejecutivo. El poder ejecutivo se reúne con sus técnicos, llega a una serie de medidas, ¿vale? Y pueden acordar cómo implementarlas. Pero esto de llegar a un acuerdo, sí, claro, si por esa regla de 3 ya estamos todos en fase 4. Es que entonces son problemas. Y ahora mismo no es ni el momento, ni mucho menos de hablar ni de dimisiones, ni de... Eso sí, te compro por otro lado, porque tampoco va a ser todo crítica. Es que no te estoy hablando de dimisiones por gusto. Te estoy diciendo que ellos mismos están demostrando que son incapaces, porque cuando tú te presentas a solicitarle a alguien, porque es que a veces perdemos un poco la perspectiva. Tú le pides al Parlamento, te presentas al Parlamento a pedirles el apoyo para renovar el estado de alarma. Si tú le pides a alguien algo Sí. No os cortéis porque no se oye, Sergio. Partimos de la base de que cuando tú acudes a un sitio a pedirle a alguien algo, tienes que hacerlo desde un punto de vista de, pues no sé, un poquito más de humildad. Lo que tú no puedes es ir allí a decir, señores, por favor, apóyenme. Pero es que esto lo ha hecho Pedro Sánchez siempre. Porque Pedro Sánchez es el Pedro Sánchez de o yo o que España se va a tomar viento y no pasa nada. Claro, o yo, el PSOE, o yo. Pero es que el problema es que el estado de alarma es prerrogativa declararlo del gobierno, pero las prórrogas las debe de pedir al Congreso, no exigir al Congreso. Ojito que no es lo mismo, tiene que pedirlas. Ese matiz, Jorge, pedir o exigir es completamente secundario, porque al final lo que hace es que él lo lleva y la gente si quiere se lo vota o si no quiere no se lo vota, no le dan los números. Es cierto que es un matiz que para nosotros puede ser importante, pero sobre el papel en realidad no lo es. Él lleva una propuesta de prorrogar el estado de alarma y los demás partidos si quieren hacen lo que están legitimados para hacer, enmendársela, exigirle cambios o lo que corresponda, que es lo que vemos en el Congreso. Nos puede gustar más o menos, pero solemos ver debates a veces interesantes y otros, por desgracia, un poco de patio de colegio. Fran. Jorge, que lo has cortado. Fran. No, a ver, ya por intentar llegar, que no quede esto como solo crispación, estoy completamente de acuerdo con vosotros en que el gobierno tiene unos fallos de comunicación y de una falta de forma impresionante. De gestión también, si yo no lo niego, ni que yo fuera socialista ahora. Pero, no. Pero, por ejemplo, cuando pides en el gobierno, y es una crítica para el gobierno, vaya, cuando pides formalidad, unión, forma, y luego en Twitter te encargas de incendiarlo, yo entiendo... En Twitter no, en el Parlamento. Le ha llamado cacatúa a Adriana Lastra a un diputado del PSOE. Bueno, pero la gente, o sea, sabes que el Parlamento no lo ve nadie, pero el Twitter sí lo ve la gente. Entonces, bueno. Ahora se explica muchas cosas. Muchísimo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que verdaderamente algo cojea. Tú dices una cosa y luego, por otro lado, estás haciendo otra. Entonces, entiendo que las formas no son las correctas, pero el fondo y la responsabilidad y cómo se tienen que hacer las cosas, entendamos que por muy humilde que pueda ser, que al final el que tiene la voz cantante es y tiene que ser el gobierno. No quiero o no me imagino cómo puede ser tener 17 voces tomando decisiones cada una por libre.
Pero es que yo creo que esto es como nosotros, que nos hemos marcado 30 minutos por tema y llevamos ya 42 en el primero. O sea, somos Sí. gente de palabra que cumple perfectamente lo que dice con lo que gestiona. De hecho, el programa va a durar 1 hora, así que para el segundo tenemos bastante menos tiempo. Pues nada, vamos. Es lo que hay, es lo que toca. La siguiente pregunta iba sobre, de hecho, por seguir ahondando en la herida, sobre los diversos incumplimientos que el gobierno ha ido realizando en este plan. No incumplimientos con la oposición, sino incumplimientos a sí mismo en todo momento. Se nos dijo en un momento dado que se iban a hacer test, bueno, millones de test a la población para detectar a aquellas personas asintomáticas que teníamos por aquí libres, para que en un momento dado se las pudiera mandar, no sé si os acordáis, a las arcas de Noé. Que a mí, a priori, pues me parecía una idea maravillosa eso de que, oye, pues detectan que hay gente que está infectada y cogen y se la llevan a un hotel medicalizado y la aíslan del resto del mundo, pues para que la cosa no vaya creciendo por ahí. Se nos dijo que íbamos a tener test de ultimísima generación que te iban a dar resultados, vamos, prácticamente a los pocos minutos, que iba a haber EPIs para todos los sanitarios, que iba a estar todo el mundo preparadísimo, que íbamos a tener, no sé si os acordáis, una maravillosa aplicación que nos iba a permitir estar controlados, saber con quién íbamos a estar en contacto, quién no, una serie de cosas que parecían prácticamente de ciencia ficción. Cosas que sí que hemos visto, por ejemplo, que se ha hecho en países asiáticos. De hecho, no sé si habéis visto uno de los vídeos que acojona un poco de un robot de estos maravillosos que sabe hacer cosas, caminar a 4 patas, levantarse, dar saltos y hacer breakdance, pasear por un parque avisando a la gente si no cumple los 2 metros de distanciamiento social. Por ahora el robot hace eso, claro, si tú lo puedes programar, el robot también puede hacer más cosas, pero por ahora solo te avisa, el día de mañana te da un chispazo. El caso es, nos habían planteado un mundo futurista, muy guay, con tecnología punta, y somos incapaces de hacer una mínima landing page en la que tú puedas poner tu código postal y te puede decir si estás en fase, si no estás en fase, si las provincias o demarcaciones o departamentos de tu alrededor lo están, y qué es lo que te permite hacer cada una de las fases, y si ya pones la edad en la que te encuentras, ya que te diga a la franja horaria a la que puedes salir o a la que no, y lo que te puedes mover o lo que no. Es decir, algo tan sencillo como una página web montada en WordPress, no se ha sido capaz de hacer. De todas maneras, teniendo en cuenta entre esta especie de película futurista que se nos había vendido para ganar la pandemia, y la realidad que hemos tenido, que no tiene nada que ver, ¿creéis que con esta especie de película futurista estaríamos en sitios distintos o viendo las cosas, cómo nos comportamos, cómo a la primera de turno podían salir los padres con los niños, pero ya nos estaban quedando por WhatsApp para quedar en el río y estas cosas? ¿Creéis que la situación sería, al final, como esto es España, como la que es? Fran. A ver, es difícil. A ver, para empezar, cuando empezó todo esto, al igual que estábamos comentando que, bueno, que no lo veían venir, pues existía cierta incredulidad. Cuando empiezas a darte cuenta de que esto que no veías venir realmente lo tienes ya aquí, pues donde primero ves dónde es. Tú comentabas los países asiáticos, ¿no? Lo del robot, creo que era de Singapur, muy chulo. Pues me recuerda a Black Mirror, que no sé si lo habéis visto, pero un capítulo. ¿No? Bueno, en los países asiáticos se empezó a gestionar bastante bien en algunos de ellos, sobre todo en Corea, que es donde seguramente se nos vendría un poco eso. Si nos vemos cómo lo gestionó Corea, es que, bueno, es que es el cielo, vamos, el polo norte y sur, el cielo y la tierra, es completamente contrario, pero también es que la situación comenzó de forma contraria. Tenemos que entender que Corea, ya los países asiáticos en general, ya han tenido problemas de amagos de este tipo de virus, SARS, anteriores tipos SARS de coronavirus, ¿no? Y entonces ya estaban como preparados para que algo así pudiera venir. Cuando empezó esto a acrecentarse, ellos sabían lo que tenían que hacer. Test masivos,
comunicar bien a la gente de forma transparente como tenían que hacerlo. Una cosa que yo, por ejemplo, he hecho muchísimo de menos es ver a nuestro presidente del gobierno y así como a sus ministros con mascarilla y con lo que haga falta para demostrar a la población que así es como hay que ir protegido, ¿vale? Pues eso ya lo hacen en Corea y lo hacían en otros países del sureste asiático. Además de eso, los test, la aplicación en la que vas siguiendo dónde está cada persona. Vamos a llevarlo aquí. Ahora, cuando eso lo vemos, de primeras que decimos, bueno, queremos ser como ellos. Ahora bien, y como me imaginaba que esto iba a salir, ¿veis esto? No sé si no se me ve jodas. bien. Sí. Te falta pelo para ser Fernando Simón. La curva. Eres el Albert Rivera de la... Pero Sí, bueno, es el Albert Rivera del Ahora vas a grupo. empezar a sacar gaches. Vas a sacar algo. falta el ladrillo, me falta el Cosas, ladrillo. una taza con la de esta de España. Ahora vas a empezar a sacar... No, pero mira, esta pizarra es la que uso yo con los nenes, ¿vale? Para las clases. Ahora de forma telemática, que es lo que me toca. Si veis, la curva verde es Corea, ¿vale? Veis que está aplanada. ¿Qué le pasa a España? Que España iba creciendo de forma exponencial, ¿vale? Cuando ya se encuentra aquí, ahora ¿qué Corea va a hacer, por Dios? Si es que ya ha superado todas las expectativas, ya solo le quedaba subir. ¿Veis esta raya de aquí? Esto sería el cupo al que pueda llegar. Cuando tú te encuentras en esta situación, ¿para qué te sirve a ti hacer test masivos? Si ya tienes a media población contagiada. Y ahora, los que no eso, pues confínalos, guárdalos y que no se contagien. Y ya poco a poco se irán contagiando. Ya no te sirve de nada hacer lo que estaba haciendo Corea, que era poco a poco y abordando el problema, de manera que la curva sería aplanada. Ahora bien, vamos a ser positivos. Lo bueno de esto es, ¿veis el pico? Claro, como tenemos más contagiados aquí, vamos a tender a bajar antes que los países. La próxima vez que hagas un gráfico a lo Albert, te pido que sea algo... No, puede ser así, porque esto es así, pues oye, lo ha hecho Fran en un rato, pero que sea daltónico friendly, ¿eh? Porque con el rojo y con el verde has conseguido que haya gente que cuando tú le dices, ¿ves la línea verde? No. Vale. No he tenido en cuenta. Tienes que pensar en los discapacitados como yo, que no vemos los colores bien. A ver, yo es que yo es que soy un pesado con lo de la comunicación, lo reconozco, pero bueno, es mi trabajo, por así decirlo. El problema es que lo que nos vendieron es lo que queríamos escuchar, que íbamos a ser la hostia. La polla aquí en vinagre, vamos a ser cojonudos, los mejores. Luego resulta que tenemos a las facultades de veterinaria que pueden hacer PCRs como animales, no se ha utilizado. Nunca mejor dicho. O sea, no se han utilizado los laboratorios privados hasta que no hay... Y no hay que hacer... O sea, ya llegábamos tarde, como dice Fran, a los test masivos a la población. Pero es que no se le ha hecho a los médicos, celadores, personal de limpieza, enfermeros, ambulancieros, todo Dios que estaba tratando con esa enfermedad, policías, guardias civiles... A todo el mundo que estaba tratando con la enfermedad se le confinaba en casa durante 15 días desperdiciando ese recurso porque no se le quería hacer el test. Es decir, lo hemos hecho muy mal. Somos el país con más sanitarios. No se le quería y no teníamos. No, sí que se tenía. No se quería que no subieran las cifras. No se quería tener esos positivos, porque si tú confinas a la gente, lo tienes 15 días aislado, ese tío no es un positivo para tus estadísticas. Pero ya lo ha pasado. Como no le has hecho la PCR, tú lo tratas como si lo tuvieras, no lo metes en tus datos y oye, pues aquí no ha existido. Los hemos tenido confinados, no se le ha hecho PCR, pues ya está. Una manipulación de los datos. Entonces, vamos a terminar con el gorrito de aluminio en la cabeza, ¿eh? No, pero a ver, esto es muy fácil, muy fácil. Si yo verifico, me la juego a que salga que sí. Y si sale que sí, lo tengo que meter. ¿Qué nos está pasando ahora? Se están haciendo mucho más test y PCRs a sanitarios. Entonces, se están disparando los positivos porque a población que se le tenía que haber hecho en su momento, no se le ha hecho y ahora se le están haciendo. No es que el virus esté expandiendo ahora de pronto más rápido. Es que a gente que hasta ahora no se le hacía el test. Bueno, también estamos testando más gente, que se está haciendo las pruebas de serología también para muchísima más gente a nivel de estadística preparada para todos estos estudios de campo, de saber lo que se podía haber extendido o no y hacer una aproximación de si tenemos inmunidad de rebaño
Pero se hacen 30.000 test, ¿vale? Se habla de un 7%. El 7% de 30.000 no son muchos datos, no son muchos test positivos, pero sí que tenemos un montón de sanitarios a los que sí que se le ha hecho el positivo, o sea, el test ya ha dado positivo, 50 y tantos mil, me parece que era la última cifra. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es eso, se ha hecho el test en función de la comunicación, de la necesidad de tener más datos o menos datos. No quiero tener más datos, dejo de hacer test. Quiero empezar a justificar que está bajando la curva, modifico las estadísticas. Quiero cambiar. Las estadísticas se han modificado también, cuidado, y esto vuelvo otra vez a lo mismo, que no se crean que somos un grupo excesivamente cuñado, porque a nivel internacional también nos hemos dado cuenta de que los test rápidos que se estaban utilizando en muchas de las ocasiones fallaban más que una escopeta vieja. Y entonces dejaron de contarse muchos de esos test y solo empezaron a contarse a partir de ciertas PCRs. Que sí, que cambiar las reglas del juego con el juego empezado está feo, no te lo voy a negar, y da una sensación muy extraña si además tú no lo explicas. Tú sales ahí y dices, no, es que ayer contaba 1 más 1 más 1 y hoy cuento 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1. Se llaman márgenes de error y corrección, es completamente lógico, pero sal y explícalo. No se ha hecho. Sigue. Entonces, hablando de lo que no se ha contado, pues hoy hemos hecho 35 PCR, 37 test buenísimos que hemos comprado a un proveedor que no tiene ni dirección y que nunca ha comprado material sanitario, pero que le hemos dado un dineral de urgencia en licitación de urgencia y han salido 27. Es que no se ha contado siquiera cuántos test se hacían al día. Se ha venido estando diciendo durante meses discursos de que se han hecho 20.000 PCRs al día. Eso no es cierto del todo. Se contó que estábamos haciendo tropocientos mil test y al día siguiente hubo que corregir y decir que estábamos haciendo el 35% menos de test de lo que habíamos dicho y al final es que de los 500.000 test que íbamos a hacer no se habían hecho ni ciento y pico mil. Cuidado con lo que decimos también, porque a veces da la sensación de que estamos marcando como que el gobierno ha sabido en todo momento qué es lo que estaba haciendo y no, tampoco ha sido eso. Sergio, te veo muy callado. No, estoy indignado, no es callado. Es que acabas de decir, no, es que el gobierno y tal rectificó. Atención, noticia, el gobierno rectificó. El gobierno lleva rectificando cada decisión que toma. Yo ya he perdido la cuenta. El gobierno rectificó 2 veces un BOE en una misma noche. El gobierno rectificó cuando dijo que los niños iban a salir a la calle, pero solo con sus padres, pero solo al supermercado. Se montó la que se montó. Jorge, y el día siguiente salió. Deja de rascar algo que estás rascando con el suelo o algo, porque se está oyendo todo el rato. Sí, con los pies o algo. No sé. Yo no estoy quieto. Decía que el gobierno dijo que los niños. Luego tuvo que salir Pablo Iglesias a decirnos no lo hemos explicado bien. No es que no lo hayáis explicado bien. Es que la decisión que habéis tomado no tiene ni pies ni cabeza. Entonces sí, el gobierno rectifica y rectifica y rectifica. Y eso te da una idea de la capacitación que ellos tienen para llevar al país en una dirección para salir de esta. Tú preguntabas, ¿pueden funcionar aquí cosas como las que funcionan en Oriente con el tema de los controles, de las localizaciones por aplicaciones del móvil y tal? Primero, Europa no es aquello en cuanto a leyes de protección de datos y tal. Segundo, los datos médicos están especialmente protegidos por una ley que ya de por sí protege demasiado. Yo no sé cómo podrían poner en marcha esto si la propia ley de protección de datos de por sí ya te lo impide, tanto localizar gente como recabar datos médicos. No tengo ni idea de cómo se puede desarrollar una ley en unos días o en unas semanas para que no solo el gobierno sepa dónde estoy o pueda saber, sino que además sepa si me he cruzado con alguien que tiene el coronavirus. Es que no se puede ir dando datos de quién tiene y quién no tiene el coronavirus, insisto, con las leyes actuales. Es una solución técnicamente muy interesante, que tú vayas la está desarrollando Apple y Google, creo recordar, a través de Bluetooth. Es decir, que en el momento en que tú le notificas a la aplicación, que es el propio teléfono, tú le notificas al propio teléfono que tú has dado positivo en COVID-19, pinguea todos los Bluetooth que tiene registrados con los que tú has estado en contacto y notifica anónimamente que alguien con quien tú te has cruzado en una situación X ha dado positivo en coronavirus. Es decir, no te dice quién es el usuario, sino que te dice, oye, hace X días estuviste en el supermercado. Alguien con quien estuviste en el supermercado ha dado positivo en COVID.
no se está vulnerando ningún dato, eres tú el que estás dándole esa información a la aplicación y la aplicación está alertando internamente a usuarios sin dar tus datos. Y en cualquier caso, como tú decías, esto es España y si ha habido gente que ha aprovechado el estado de alarma para irse y montar una fiesta en un bar, pues esto lo pondrás en marcha y la gente quitará el Bluetooth o pondrá el móvil en modo avión o directamente pasará de notificar y al Os doy final... un dato, se han disparado por lo menos en Madrid las fiestas nocturnas en casa en fase cero. La Claro. policía es una de las cosas que más recibe a través de Sala, mogollón de gente que te alerta de, oye, mi vecino ha montado un guateque y Y es que eso es está sonando la música y está responsabilidad. lleno de geno. Fase Eso es cero. responsabilidad de la gente, evidentemente, pero ya lo hemos dicho aquí antes también, no se está creando por parte del gobierno el clima de esto, cuidado con esto, que es que esto no es que se haya terminado, no, es que esto no ha ni empezado. Entonces, cuando tú tienes, insisto, me ha parecido una declaración escandalosa la de hoy del presidente del gobierno, decir, le llevamos ganado ya el 99% de terreno al virus. No es cierto, no es cierto. Claro, es que eso da una sensación a quien lo está viendo de, bueno, pues si el presidente del gobierno me está diciendo que esto está ganado prácticamente, porque ese es el fondo del mensaje, bueno, pues yo sé que solo puedo ir a juntarme con 10 personas en una casa cuando haya fase 1, pero bueno, si dice el presidente que esto está ganado y esto es España, quien dice 10 dice 15, quien dice con mis colegas dice al bar de mi amigo que me lo abre un rato y tal. Entonces se trata al final de crear ese clima. Yo tengo muy pocas esperanzas en que quienes nos han gestionado esto como lo han gestionado hasta aquí, que no han sido capaces de proteger ni a los sanitarios, vayan a ser capaces de repente, de una manera brillante, gestionar la salida de esto. No tengo esperanza ninguna. A ver, Pero fijaos un matiz, porque no estamos centrándolo del todo en la pregunta que yo os había hecho. La pregunta es en realidad un what if de libro. Si hubiéramos tenido todo eso que se nos dijo que íbamos a tener, ¿la situación real en la que estamos sería distinta? Sí. Teniendo en cuenta que íbamos a empezar, que empezamos tarde cuando se nos dijo todo esto, ¿eh? Teniendo en cuenta que las acciones que se han tomado a nivel legislativo nada tienen que ver con todo aquello que se nos dijo, sino simplemente si íbamos a tener muchos test fiables, que se iba a testar a toda la población y que si se iba a detectar gente que estuviera confinada, que estuviera infectada, la iban a llevar directamente a unas arcas de Noé para que estuvieran allí solitas y no infectaran ni siquiera a su familia o a los conocidos, con una aplicación que fuera alertando y con una comunicación mucho más clara. La respuesta es: ¿estaríamos donde estamos ahora mismo, con la gente no creyéndose lo que pasa en la calle, o tendríamos menos infectados, menos muertes y una sociedad mucho más responsable o consciente de la situación en la que estamos? Consciente es la palabra. Consciente y el imbécil seguiría siendo imbécil. O sea, por mucho que hubiera información y todo fuera maravilloso, el que se sube a la azotea a hacer un fiestón y tiene que esperar que el helicóptero lo vigile por la noche seguiría haciéndolo. O sea, el que hace pirola la hará siempre. Pero efectivamente estaríamos en situación como está Alemania o están otros países como Portugal. Alemania está reconfinando Landers y pensándoselo, ¿eh? Correcto, pero tiene muchos menos muertos, muchas menos pérdida económica y mucho menos sanitarios contagiados. Es decir, aquí se ha demostrado que ha habido fallos, pero que esos fallos están claramente, no se ha cerrado a los infectados, no se ha protegido al personal que trataba la infección y no se le ha hecho ver a la sociedad la situación real en la que estamos. Porque no hemos visto prácticamente los tanques en la calle. El ejército ha salido con camioncitos a fumigar las residencias. Bueno, Cuando... creo yo que los tanques tampoco hacían mucha falta para matar el virus. Jorge, yo sé que te No, gustan los tanques, no, pero no, no hacían falta. No no. hacían falta. Sí ¿Vale? hace falta, o sea, a ver, ha habido sitios donde tenía que haber entrado patrullas de verdad. Es decir, ha habido zonas Se ha ido mentira. no, a ver, patrullas de verdad que no han visto a la policía, zonas de cañada, zonas donde el personal no tiene un nivel cultural y un nivel social para valorar la situación en la que se le tenía que haber visto que lo tiene que hacer por cojones, que si no te voy a dar un palo y te voy a encerrar. Entonces, No es tan fácil. no es tan fácil, pero es que no se ha llegado a ese nivel. Entonces, que si todo se hubiera hecho bien hubiéramos estado mejor, correcto. Que tenemos un buen sistema sanitario, lo tenemos, pero hemos tenido problemas de coordinación, hemos tenido problemas de funcionamiento operativo. Hemos visto a una ministra de Defensa que ha mandado a los militares a un pueblo porque un periodista le ha preguntado en una rueda de prensa por qué no iban los militares a su pueblo.
O sea, ese es el nivel de grandes decisiones de los ministerios. Que cualquiera que lo cuente es Fran que no para de levantar el bolivic. Bueno, por favor, delegamos en el profesional cordobés, por favor. No, hombre, solo por puntualizar, mira, es verdad que a lo mejor no se ha actuado con quizás toda la contundencia, ¿no? En ciertos sitios tú señalabas la Cañada Real, seguramente se nos ocurren muchas zonas, casi todas, por desgracia, casi todas las provincias tienen una zona un poco más en situación desfavorecida, ¿no? También, por otra parte, te digo una cosa, por desgracia también, pero suelen ser bastante guetos. Entonces, el intercambio entre personas en esa zona es bastante menor. Entonces, también, por ende, es bastante más difícil que entre el virus ahí, ¿vale? Aún así, que pueda entrar, estamos de acuerdo. Que se ha actuado quizás poco, te lo compro, no te digo que no. Pero por ir un poco a la pregunta que inicialmente comentaba Julio, ¿no? Porque como empezamos a criticar al gobierno, nos quedamos aquí hasta la noche. Yo sí que pienso que igualmente, dado en el momento en el que empezamos a actuar, de que nos dimos cuenta de la realidad, si se hubiera empezado a poner, y por eso os enseñaba la curva, si empezáramos a poner test, aplicaciones, no hubiera servido para absolutamente nada. 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 Un gasto de dinero. Además, muchísimo. Y hubiéramos desviado la atención. ¿Vale? Era inabordable que Arcas de Noé, que te pones a hacer IFEMAS, polideportivos, venga, la gente, y ahora habrá lo mismo, habrá gente que no quiera. La aplicación, ¿por qué no es tan popular como los test? Porque cuando se dijo, la gente, bueno, lo leería ahí en Twitter, porque los medios de comunicación no lo veía casi nadie, pero en Twitter sí, muchísima gente protestando, esto es Venezuela, porque la gente va a estar controlada. Sin embargo, como eso no te gusta, pues entonces la gente que ha dicho test, 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 parece es la nueva keyword. Vamos a ver, todo el mundo dice que la solución a los tests. Bueno, Y la gente dice test y el presidente de gobierno dice tests. Junto con la gente que dice pizza, algo falla en esta sociedad. Totalmente. Totalmente. A la gente que dice pizza, perdón, distanciamiento social de 2 provincias, por lo menos. Que conste que hemos cumplido nuestra palabra y nos hemos pasado de 1 hora. Sí, pero a ver, esto es la vida. Nosotros no somos políticos, con lo cual podemos prometer cosas que luego no vamos a cumplir. Pues yo creo que, aparte de darle al gobierno, hemos hecho una reflexión general en la que hemos llegado a un consenso y es que no estamos de acuerdo en nada. Lo cual no deja de ser la esencia de este grupo y el loctite por el cual yo creo que permanece unido, a diferencia de gran parte de la sociedad y de Twitter. En muchas de las cosas nosotros no estamos de acuerdo, las exponemos, nos reímos, nos criticamos entre nosotros y aprendemos. Al final yo he aprendido de cosas de protección civil y de que a Jorge le gustan mucho los tanques y quisiera sacarlos a la calle. Cosas a nivel técnico que ha marcado aquí Sergio sobre qué sería posible o no sería posible con temas de las aplicaciones y legislación y demás. Y con Fran, que no tiene ni puta idea de dibujar gráficas. Así que nada, si esto a la gente le gusta, pues habrá una segunda versión. Y si no le gusta, pues también, porque así como estamos a tomar por saco y nos gusta debatir y discutir, pues lo volveremos a hacer. Y oye, pues si hay algún friki que se sienta representado y le gusta, pues me parece genial. Y si no, pues lo tiene fácil, que no lo vuelva a ver y ya está. Nos vemos a la próxima, chavales. Venga. Salud. Hasta luego.